Dicen que basta con 60 días para formar un hábito, pero nosotros pasamos casi 2 años sin vernos el rostro, 2 años sin abrazos, sin sonrisas, escondidos detrás de una mascarilla. Y sin darnos cuenta, algo en nuestro corazón cambió, nos volvimos más distantes, menos empáticos, más fríos, pero... ¿y si te dijera que Dios quiere devolverte no solo el rostro, sino también un corazón nuevo, sensible, capaz de sentir lo que Él siente hoy? Quiero hablarte de la cirugía más importante que puedes recibir y no es para tu cuerpo, es para tu alma. Hace unos años tuve la oportunidad de caminar por las calles de Jerusalén, no cualquier parte de la ciudad, sino en el corazón mismo de la historia, la ciudad de David. Recuerdo que uno de los momentos más inesperados y, diría yo, más fascinantes de ese viaje fue la visita a los famosos túneles de Ezequías. Los conocen, imagínense, una conducción de agua subterránea serpenteando bajo la antigua Jerusalén, oscura, fría, y con esas paredes que han escuchado siglos de historias. Caminas allí, puedes sentir el eco de miles de años. Fue construida, según la historia y los arqueólogos, alrededor del 701 a.C., bajo la orden del rey Ezequías. ¿Y saben por qué? Porque en aquel tiempo, proteger el agua era proteger la vida misma. Jerusalén estaba amenazada y él sabía que sin agua la ciudad no podría resistir un asedio. Por eso, y la Biblia lo confirma en 2 Crónicas 30 y 2:30, Ezequías mandó cavar un túnel desde los manantiales de Gijón para desviar el agua hasta la ciudad. Llevándola a la piscina de Siloé, no fue una simple obra de ingeniería, fue una estrategia de supervivencia, una medida defensiva brillante. Y aquí hay algo fascinante desde el punto de vista científico e histórico. Los expertos calculan que este túnel mide aproximadamente 533 metros y fue excavado desde ambos extremos hasta encontrarse en el medio sin GPS, sin láser, sin drones, solo con herramientas rudimentarias y un conocimiento asombroso de la topografía. Los estudios de ingeniería hidráulica muestran que la pendiente del túnel es de apenas 0,5, perfecta para que el agua fluya sin estancarse. Eso es precisión milimétrica. Cuando estuve allí, tocando esas piedras húmedas, pensé, aquí no solo se canalizó agua, aquí se canalizó esperanza. Y me pregunté, ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos que excavar túneles invisibles para traer agua fresca a nuestras almas secas? Mientras tanto, allá afuera, la amenaza era real. El ejército de un tal Senaquerib, el temido rey asirio, se acercaba para sitiar la ciudad. Imaginen la tensión, las miradas preocupadas, la certeza de que si el enemigo cortaba el suministro de agua, Jerusalén no resistiría mucho tiempo. Y allí estábamos nosotros, siglos después, caminando por esa misma obra que fue clave para la supervivencia de un pueblo. El guía israelí, con una sonrisa que parecía esconder un pequeño reto, nos advirtió con seriedad: si alguien aquí sufre de claustrofobia, mejor que no se sume a esta expedición. Why? Claro, en todo grupo siempre hay alguien que piensa, no será para tanto. Yo estaba con un grupo de la congregación y aunque la advertencia fue clara, algunos decidieron entrar igual. No pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos que ayudar a salir a unas cuantas señoras que, con el rostro pálido, decían, no puedo seguir, esto se pone cada vez más angosto. El túnel que recorrimos es, digamos, la parte más turística, la más amigable para el visitante, y aún así
¿Qué experiencia jamás olvidaré esas bajadas por escaleras empinadas? El roce de las paredes frías contra los hombros, el aire denso que se volvía más húmedo a cada paso. Podíamos escuchar el murmullo constante de manantiales subterráneos, como si el agua susurrara historias antiguas, y nuestras voces hacían eco en esos pasillos estrechos. Era como hablar con las paredes y que ellas te respondieran desde otro tiempo. De pronto, me sentí como si hubiera abierto la puerta de aquel armario de las crónicas de Narnia, porque ese túnel era un portal. No solo nos llevaba físicamente a otro lugar, nos transportaba a otra época, a un momento decisivo en la historia, a un sitio donde la fe y la estrategia se unieron para salvar a un pueblo entero. Y mientras avanzaba, pensaba, así es la vida a veces para llegar a la luz. Tenemos que atravesar pasadizos oscuros, incómodos y llenos de humedad. Era como si cada paso nos empujara hacia atrás en el tiempo, no 1000, sino 2000 años, o quizá más. Y lo curioso es que cada vez que pensábamos hasta aquí llegamos, no se puede bajar más. Aparecía otro tramo más angosto, más profundo, más silencioso. Y con él otra capa de historia que se desplegaba ante nuestros ojos. Sentíamos que atravesábamos no solo piedra y tierra, sino siglos enteros. Como arqueólogos del alma, y lo que iba quedando en nuestra mente era una resonancia, un eco sagrado. Estás caminando por los vestigios de la fe en su estado más puro, más primitivo, más glorioso. Lo más asombroso es que a medida que descendíamos, el mundo exterior desaparecía, la ciudad quedaba atrás. Aquí no hay semáforos, ni bocinas, ni notificaciones en el teléfono. De hecho, ahí no hay señal, no hay Wi-Fi. Y aunque pueda parecer una incomodidad, es un regalo, porque en ese silencio forzado uno se encuentra con pensamientos que afuera no tienen espacio para hablar. Mientras recorríamos aquellas claustrofóbicas catacumbas, sentía algo que me apretaba el pecho, no por el aire húmedo, sino por la conciencia de dónde estábamos. En esos pasadizos estrechos, nuestros antepasados espirituales se reunían en secreto, arriesgaban su libertad, su bienestar y muchas veces sus propias vidas por causa de su fe en Dios. Y me dije a mí mismo, nosotros hoy nos quejamos porque el aire acondicionado de la iglesia no está funcionando. Y ellos se jugaban la vida solo para escuchar la palabra. Esa comprensión me golpeó fuerte. Oli, rodeado de piedra y oscuridad, entendí que a veces Dios nos lleva a lugares incómodos, no para castigarnos, sino para recordarnos la raíz, el origen, lo que de verdad importa. Allí, en medio de esas piedras antiguas, sentí una mezcla extraña, una combinación de gratitud y convicción que me atravesó el alma, y no fue algo pasajero. Fue una sensación que me acompañó casi todo el recorrido por Israel, por esa tierra santa que late historia en cada esquina. Pensaba, esta gente desde hace siglos, desde generaciones enteras, dio su vida por el Señor, por seguir sus pasos. No era un compromiso de domingo por la mañana, era un compromiso de vida o muerte. Y entonces me ve a mí mismo. Vivo en un país del llamado primer mundo en pleno siglo XXI. Y sí, estoy agradecido, profundamente agradecido, como creo que todos aquí lo estamos, por las libertades, por las bendiciones de las que disfrutamos. Vivimos en un lugar donde,
aunque trabajemos mucho, aunque nos rompamos el lomo para pagar la renta, la hipoteca o el mortgage, seguimos teniendo más que millones de personas en otras partes del mundo. Pero cuando uno está en una catacumba antigua, cuando siente el peso de la historia y de los sacrificios que otros hicieron por la fe, esas comodidades que hoy disfrutamos empiezan a incomodarnos. Las quejas que a veces levantamos por cosas tan pequeñas se vuelven casi ofensivas frente a aquel legado. Y mientras estaba allí, no pude evitar hacerme una pregunta incómoda de esas que uno no siempre quiere responder. ¿Será que nuestra generación ha olvidado lo que realmente significa seguir los pasos de Cristo? Porque seguirlo no es solo cantar un par de canciones, ni compartir versículos en redes sociales. Seguirlo es estar dispuesto a perderlo todo, si Él lo pide. Y me dolió pensar que quizá, sin darnos cuenta, hemos cambiado la cruz por la comodidad. Y entonces me pregunté, si en algún punto del camino no habremos olvidado lo que realmente significa tomar una decisión de fe. Tal vez hemos diluido las verdades más profundas del cristianismo para quedarnos tranquilos con temas superficiales, asuntos triviales, casi pueriles, que no incomodan a nadie, pero que tampoco transforman vidas. Me pregunté si no habremos aceptado una versión de cristianismo más educada, más correcta, más políticamente aceptable, pero menos poderosa, más civilizada, sí, pero menos compasiva con los que menos tienen, más aceptable socialmente, pero menos auténtica que la fe radical y viva que practicaban nuestros antepasados. Y yo sé, porque no soy ingenuo, que en estos últimos años, para ser exactos, en estas últimas décadas, el cristianismo ha evolucionado de muchas maneras y gracias a Dios que lo hizo. No voy a romantizar el pasado. Hemos salido de las catacumbas oscuras y húmedas. Hemos construido templos majestuosos, llenos de tecnología, multimedia, aire acondicionado, sonido envolvente. Nuestras iglesias tienen butacas cómodas, púlpitos elegantes, himnarios, instrumentos de última generación, comités bien organizados, liturgias cuidadosamente estructuradas, y no hay nada malo. En esencia, con todo eso, nada del problema es cuando confundimos lo accesorio con lo esencial, cuando pensamos que la fe se mide por la calidad de la pantalla LED y no por la intensidad del corazón que adora, porque nuestros antepasados no tenían templos así, y sin embargo tenían un fuego que iluminaba mazmorras, un amor que no cabía en paredes, una convicción que ni los látigos ni los leones pudieron apagar. Como siempre decimos, nosotros no venimos a la iglesia por una butaca cómoda, ni por una pantalla gigante, ni siquiera por la música más afinada. Nada de eso representa lo primitivo, lo esencial de nuestra fe. Y quiero que quede claro, no estoy diciendo que tengamos que desechar de manera categórica todas esas evoluciones que la Iglesia ha incorporado, no, porque ninguna de ellas en sí misma es contraria a las Escrituras. Yo no voy a etiquetar como apóstata o demoníaca una forma moderna de adoración, simplemente porque usa guitarras eléctricas, luces o proyecciones multimedia. Al fin y al cabo, la verdad de Dios es eterna, pero tiene que aprender a hablar el idioma de cada generación. Es la misma verdad de siempre, la misma que sale de la boca de Dios, pero presentada de una manera que la cultura y el tiempo puedan entender. Ahora bien, los años de historia, las lecciones de siglos, inevitablemente me llevan a una pregunta. Porque, ¿qué sucede cuando le quitamos todo lo superficial? ¿Qué pasa cuando
Por ejemplo, una pandemia nos obliga a cerrar los templos, a apagar las luces y guardar los instrumentos. ¿Qué queda cuando ya no hay butacas? Ni coro, ni pantalla LED. ¿Qué queda cuando se termina ese cristianismo basado en el vengo para que Dios me sane, vengo para que Dios me prospere? Cuando se apagan todos esos elementos accesorios, queda todavía en nosotros la esencia del Evangelio. Y ahí, queridos, es donde empieza el verdadero examen, el que no se pasa con aplausos ni likes en redes sociales, sino con un corazón renovado y una mente transformada. Y claro, también está ese cristianismo de vengo para que a mi matrimonio le vaya bien, pero si todo eso nos lo quitan, ¿qué nos queda? ¿Cuál es de verdad la esencia del cristianismo? ¿Por qué nos metimos en esto? ¿Por qué estamos en los negocios del reino? ¿Qué permanece cuando se caen todas las estructuras? Yo siempre insisto en algo. Jesús era un genio absoluto en la oratoria. Tenía una habilidad única para tomar verdades espirituales extremadamente complejas y traducirlas en frases tan simples que se volvían indiscutibles, irrefutables. Y me temo que nosotros a veces hacemos exactamente lo contrario. Tomamos lo que él dijo de manera clara y lo enredamos, siempre complicando el cristianismo, siempre. Como decía una tía mía, ¿para qué lo vamos a hacer fácil? Si lo podemos hacer difícil, esa tendencia religiosa de complicar lo que Dios hizo sencillo no es nueva. Ya en los tiempos de Jesús existía una secta muy conocida, los fariseos. Con los años, ellos habían recopilado minuciosas listas de lo que se podía y no se podía hacer. 603 leyes para ser exacto. Imagínate 613 reglas para intentar ser correcto. Y en medio de ese laberinto legalista vino Jesús y en un solo acto de genialidad divina condensó toda esa lista en una declaración que cabe en una línea. Fíjate, el sermón más cortito, más directo, más poderoso que jamás se haya predicado. Él lo dijo de forma tan simple y tan profunda. Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese dijo Jesús, es el principal mandamiento. Todo se reduce a eso. Si no amas, no vas a poder cumplir nada más. Puedes obedecer reglas, tradiciones, liturgias, pero si no hay amor, todo eso es solo ruido. Entonces, cuando uno se desprende de las reglas, de las normas, de las tradiciones, de las instituciones, de las liturgias y de las metodologías, lo que nos queda es eso, el mandamiento más grande en River. Y tú lo sabes, creemos exactamente en eso, en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es nuestro fundamento, porque, seamos sinceros, los que ya llevamos tiempo en esto, somos rápidos para señalar lo que está mal en nuestra cultura. Cada país que me está viendo ahora tiene algo para criticar de su gobierno. Y sí, a eso le llamamos mundano o pecaminoso. Y es cierto, necesitamos valentía moral para defender lo correcto frente a lo incorrecto. Pero y aquí está la parte incómoda, antes de levantar la voz contra lo que está mal en la casa de gobierno, en las universidades, en los movimientos sociales o en las minorías sexuales, también necesitamos la humildad de mirar hacia adentro y reconocer lo que está mal en nosotros, lo que está mal en la iglesia. Y no hablo solo de una congregación local, sino de la iglesia en general. Why? A mi humilde criterio,
Aunque aquí siempre decimos que lo sagrado no debe volverse intocable o inmune a la crítica. Creo que muchas veces hemos descuidado la esencia. ¿Why? A mi humilde criterio, creo que el corazón, especialmente aquí, en los Estados Unidos, en muchos de nosotros, los hispanos que vivimos en este país, se nos ha endurecido, hemos desarrollado callos espirituales. Y yo me pregunto, ¿sentimos en nuestro corazón lo mismo que siente el corazón de Dios? Nos duelen las mismas cosas que le duelen a Él. Lo que le molesta a Dios nos molesta también a nosotros, porque es fácil dejarse absorber por la lista interminable de preocupaciones personales, la hipoteca, las cuentas, el trabajo que no alcanza, el problema con la pareja, los hijos que no escuchan. Y ojo, no digo que esas cosas no importen, claro que importan, pero aquí estoy hablando de algo más elevado, más profundo, algo que tiene que ver con alinearnos con el latido mismo de Dios. Cuando Él mira este mundo roto, lo que le duele, lo que le indigna, lo que le rompe el corazón, también nos conmueve a nosotros. Porque si no es así, necesitamos un análisis cardiovascular urgente. No fisico, sino espiritual. Hace poco vi una entrevista fascinante a un famoso cirujano, uno de esos que ha realizado más de 150 trasplantes de corazón, y mientras hablaba, yo no podía evitar pensar en la metáfora. Él describía con asombro en los ojos lo milagroso que es ver cómo un corazón late por primera vez en un cuerpo nuevo. Imagínense la escena, el corazón llega en una pequeña nevera portátil, rodeado de hielo para preservar la vida, lo traen con urgencia, lo sacan con precisión quirúrgica, lo colocan en el pecho abierto de un paciente, lo conectan y de pronto, ¡boom!, ese primer latido, ese instante en que la vida regresa, en que algo que estaba separado empieza a integrarse, a alinear su ritmo con un nuevo cuerpo, y yo pensaba, esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, un trasplante espiritual, quitar ese corazón endurecido, lleno de callos, y poner uno nuevo, sensible, que lata al mismo ritmo que el suyo. Es como cuando tu celular, después de haber estado apagado, de repente enciende y aparece esa manzanita de Apple o esas 3 rayitas de señal que nos dicen que vuelve a estar conectado. Ese instante, para el cirujano que me lo contaba, era un misterio. Los trasplantes de corazón son, sin duda, una de las maravillas más impresionantes de la ciencia moderna, pero el corazón, queridos, va mucho más allá de lo que la medicina puede explicar, entender o siquiera imaginar. Este médico decía, no, es simplemente un mecanismo físico de bombeo. No se limita a impulsar litros de sangre a través de miles de kilómetros de vasos sanguíneos. El corazón, decía, él tiene su propia mente. Y aquí es donde la ciencia se cruza con lo que la Biblia ya nos venía diciendo desde hace siglos. Durante mucho tiempo, cuando leíamos en la Escritura, guarda tu corazón, o Dios mira el corazón, pensábamos que era una figura literaria, algo poético. Pero hoy los estudios demuestran que el corazón segrega sus propias hormonas, muy parecidas a las del cerebro. Literalmente, tiene una especie de memoria celular. Esto significa que un trasplante de corazón no solo es un acto quirúrgico, es también un acontecimiento metafísico, porque quienes reciben un nuevo corazón no solo reciben un órgano fresco, como cuando a alguien le trasplantan pulmones o riñones, no, junto con el corazón reciben algo más, recuerdos celulares, fragmentos de experiencias, emociones, incluso inclinaciones que pertenecieron a la persona de la que vino ese corazón. Y mientras escuchaba al doctor hablar,
pensé, qué imagen más perfecta de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él no solo quiere darnos un corazón nuevo físicamente, que lata fuerte, sino uno que traiga consigo una memoria distinta, una sensibilidad nueva que recuerde cómo se siente amar lo que Él ama y dolerse por lo que a Él le duele. Recuerdo que en esa misma entrevista el médico contaba algo impresionante. Habían entrevistado a muchísima gente que había recibido un corazón nuevo. Guay. Aunque no conocían a sus donantes, todos sentían una especie de obligación moral, un profundo deseo de honrar la vida de quien les había regalado ese órgano. Why? ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos reconocían que, junto con el nuevo corazón, habían llegado nuevos deseos, nuevos hábitos, cosas que antes no estaban en su vida. Algunos decían que se habían vuelto más amables, más pacientes, con una compasión que antes no conocían. Otros afirmaban que sentían inclinaciones y gustos completamente diferentes a los que tenían antes del trasplante. Esto no es invento de un predicador. Los investigadores lo han estudiado durante años y numerosos estudios médicos lo respaldan. Quienes reciben un corazón nuevo no solo reciben un órgano que latee, también reciben reacciones sensoriales, impulsos emocionales y hábitos totalmente nuevos. Ahora, claro, yo sé que más de uno aquí ya pensó lo mismo que pensé yo. Mira, si te tienen que poner un corazón y justo te ponen el de tu suegra, imagínate todos esos hábitos, esas reacciones de repente empiezan a aparecer en ti y si alguien lo pensó, no me digan que no. Pero más allá de la broma, esto me recuerda a algo que está en Ezequiel 36, 26, donde Dios dice, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ahí está la promesa. No se trata solo de mejorar un poquito el corazón viejo, sino de un trasplante espiritual total. Un corazón sensible, tierno, capaz de sentir lo que Dios siente y de amar como Dios ama. Eso que dice Ezequiel no es una licencia poética. No es una metáfora bonita para poner en una tarjeta cristiana. Es un cambio de corazón real. Por eso, nada se compara con el milagro que ocurre cuando le entregamos el corazón a Cristo. Y no me malinterpreten, no es como esas frases románticas que decimos por ahí, le entregué mi corazón a fulano, se lo di a un novio, después a otro, después a aquel sinvergüenza. No estamos hablando de andar repartiendo corazones como si fueran volantes. La decisión genuina de entregarle el corazón a Cristo pone en marcha algo enorme, una reacción espiritual en cadena, con consecuencias eternas. En ese instante, Dios dice, acabo de adoptar a un nuevo hijo, a una nueva hija. Y ahí mismo, tu viejo corazón, ese que ya estaba endurecido, lleno de cicatrices, callos y egoísmo, es reemplazado por uno completamente nuevo. Y aquí viene lo extraordinario. Cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, Cristo nos entrega el suyo a nosotros. Es un intercambio, un truc divino. Él dice, dame el tuyo y toma el mío. En ese momento, todos nosotros pasamos a ser pacientes trasplantados. Sí, todos. Así que nadie me diga, yo nunca tuve una operación. Claro que sí. Te hicieron el trasplante de corazón más importante de tu vida. Y si no fuera así, hoy no estarías aquí. Y con ese trasplante viene también una responsabilidad de honrar a nuestro donante, porque en este caso no recibimos un órgano de alguien anónimo. Sabemos perfectamente de dónde proviene
conocemos a aquel que nos dio su corazón, y si de verdad entendemos el precio que pagó, no nos queda otra que vivir de una manera que honre ese regalo. Sí, lo conocemos. Y junto con ese corazón trasplantado vienen esos recuerdos celulares espirituales que nos generan reacciones nuevas, deseos nuevos, hábitos que antes no teníamos. Por eso tantas personas dicen, acepte a Cristo. Me siento distinto. Claro que sí, porque ahora comenzamos a sentir lo que Cristo siente, y una de las primeras cosas que no existían en nosotros antes es la empatía, la compasión por los demás, esa capacidad de ver el dolor ajeno y no pasar de largo. Por eso siempre digo, si no estás sintiendo lo que Jesús siente, si tu corazón no se quiebra por lo que quiebra el corazón de Dios, deberías hacerte un análisis cardiovascular espiritual, porque tal vez, no tienes todavía el corazón de Jesús. Cuando recibimos ese trasplante divino, nuestro corazón empieza a quebrantarse por las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios. Y ahí es donde entendemos que esto no se trata de cumplir listas, ni de marcar casillas religiosas, sino de vivir en ese mandamiento central, amar a Dios con todo el corazón. Todas las leyes, todas las normas, toda la teología se reducen a eso. Amar a Dios, de tal manera que su latido se convierta en nuestro latido, pero para eso hay que ser trasplantado, y por eso es tan triste, tan doloroso. Cuando escucho que se dice que los cristianos vivimos encerrados en nuestra propia secta, en nuestro propio gueto, y que no tenemos corazón, porque para mí ese sería el peor insulto, que alguien me diga, usted no tiene corazón, que digan, usted no le importa cuando la gente sufre. Si eso fuera verdad, significaría que he perdido la esencia del Evangelio. Porque un corazón que viene de Cristo no puede permanecer indiferente ante el dolor. Why? Siendo honestos, creo que a veces tienen razón. Por eso decía hace un ratito, antes de criticar a los mundanos, a los impíos, a los diferentes, a los otros, esos que, según nosotros, están en la otra orilla de la grieta. Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? A veces nos dicen que no tenemos corazón, porque intentamos racionalizarlo todo, porque nos hemos acostumbrado a dejar que sea la mente y no el corazón la que decida. Me temo que muchas veces la Iglesia ha intentado acercarse a los inconversos, a la cultura, desde la mente a ver si piensan como nosotros, a ver qué doctrina tienen, a ver en qué creen, o incluso con quién se acuestan. Y en base a ese chequeo mental, decidimos si los amamos o no, pero el amor verdadero no funciona así. El amor de Cristo nunca pasó por ese filtro. Jesús se acercó a la gente antes de que pensaran igual que Él, antes de que se comportaran correctamente. Su punto de partida siempre fue el corazón, no la hoja de requisitos. Esa es la parte mala de la noticia, que muchas veces hemos puesto la mente por encima del corazón. Pero aquí viene la parte buena. Aunque hemos sido parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Podemos cambiar el rostro del cristianismo. Podemos mostrar una fe que no espante, sino que atraiga. Podemos dar una nueva cara a una iglesia que para muchos se ha vuelto sinónimo de juicio y rechazo. Y sí, desde River, desde aquí mismo, podemos cambiar el rostro del cristianismo para una generación que está frustrada con la iglesia, pero eso va a requerir algo mucho más profundo que una simple cirugía plástica de rostro. Vamos a necesitar algo más que un cambio de maquillaje. Vamos a necesitar una cirugía de corazón
Mira al que está a tu derecha, ahora al que está a tu izquierda y dile, prepara-te que te vão operar. Sí, sí, vou a doler. Voy a abrir, va a haber anestesia, no te vas a dar cuenta, pero tal vez salgas de aquí medio atontado espiritualmente. Tranquilo. Eso después pasa. Y hablando de operaciones profundas, quiero llevarte una historia real, documentada por el psiquiatra Viktor Frankl en su famoso libro, donde relata sus experiencias como sobreviviente del Holocausto. Si alguna vez viste documentales o fotografías de esa época, sabes que son imágenes duras, que no se olvidan. Frankl cuenta que fue llevado en un vagón de tren abarrotado de prisioneros judíos, tratados peor que animales. No había espacio para sentarse, apenas para respirar. Cuando llegaron al campo de concentración, lo primero que hicieron fue despojarlos de toda su ropa. Sus fotografías, cualquier pertenencia personal que pudiera recordarles quiénes eran. Pero no se quedaron ahí. También les quitaron lo más profundo, su identidad. Les prohibieron llamarse por sus nombres. Les asignaron un número, un frío y seco número, que reemplazaba todo lo que habían sido. Era una orden directa del Führer, de Hitler, para asegurarse de que esos hombres y mujeres olvidaran quiénes eran, para quebrarles el espíritu antes que el cuerpo. A Viktor Frankl le dieron un número, ya no era Víctor, era el 104, y lo terrible es que incluso hoy, cuando vemos los documentales del Holocausto, que están disponibles para cualquiera, en cualquier plataforma, o cuando recorremos los museos y vemos esas fotografías en blanco y negro, muchas veces seguimos viendo números, porque eso es lo que pasa, los números deshumanizan. Las estadísticas insensibilizan. Cuando reducimos personas a cifras, perdemos el peso de la historia. Y esto no pasa solo con el Holocausto, pasa todo el tiempo. Por ejemplo, escucha esto cada año. Mueren de hambre 15 millones de niños. ¿Queens? ¿Millones? Dicho así, parece una cifra más, pero vamos a repartirla para que pese. Eso significa que 0 niños mueren cada día. Imagínatelo un estadio de fútbol, lleno de niños que desaparece cada 24 horas. Si lo llevamos a un reloj, estamos hablando de 29 niños cada minuto, casi 30 pequeños en apenas 60 segundos. Eso significa que mientras yo he estado hablando estos últimos instantes, alrededor de 30 niños murieron de hambre en algún lugar del planeta. Niños con nombre, con rostro, con una historia, pero que para muchos no son más que una estadística en un informe anual. Y lo más triste es que eso no se ha detenido nunca. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos cómo se llaman. Como pasa con muchas de las fotos del Holocausto, no sabemos quién es esa gente. Si eran judíos, si eran de otra nación, si alguien tuvo un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, entre ellos no tenemos idea. Lo único que nos queda son las cifras. Y las cifras, por más impactantes que parezcan, insensibilizan siempre, porque las cifras son estadísticas. Y las estadísticas no lloran, no abrazan, no sonríen. Es más fácil ignorar el sufrimiento cuando no hay un nombre y no hay un rostro. Cuando la gente se vuelve anónima, cuando se convierte en una masa sin identidad, es imposible amarla de verdad. No podemos amar a gente sin rostro. Y cuando no amamos, tampoco nos involucramos. Otro ejemplo, todos aquí hemos oído hablar del 9/11. Aquel 11 de septiembre del atentado fatal contra las Torres Gemelas de Manhattan. Ese día en que, literalmente, el mundo dejó de ser tal como lo conocíamos. Las imágenes dieron la vuelta al planeta. Los titulares nos mantuvieron en vilo durante días.
Pero lo que realmente nos conmovió no fueron las cifras, sino las historias. Cuando uno habla del 9, 11, para muchos suena como algo lejano, casi como una historia de otra época. Nuestros hijos, por ejemplo, crecieron acostumbrados a volar en avión, pasando por múltiples controles de seguridad, quitándose los zapatos, sacando los líquidos de la maleta, y lo ven como algo normal. Pero algunos aquí recordamos cómo era volar antes de aquel día. Y cuando lo recordamos, se siente casi como un sueño o como una película. Es difícil creer que haya sido real. Hace poco tuve la oportunidad de visitar la zona cero en Nueva York, y cuando uno está ahí, es como si todo hubiera pasado ayer. El air est différent. El silencio tiene un peso y uno piensa, es imposible que esto haya ocurrido en pleno mundo moderno. Allí hay un museo y en ese museo, entre otras cosas, se guardan los efectos personales de las víctimas, recuperados de entre los escombros y las ruinas. Ves billeteras gastadas, llaves que quizá abrían la puerta de la última casa que vieron, hojas de depósitos bancarios fechadas exactamente el 11 de septiembre de 2001 y miles de fotografías. Todo eso está dispuesto en un gran mosaico que es difícil de describir, porque esas pertenencias, esos objetos tan comunes y cotidianos, logran lo que las cifras no pueden personalizar. Somos una persona con un nombre, un rostro, una historia irrepetible. Y ahí es donde entiendo que uno de los flagelos más grandes de la pandemia no fue solo la enfermedad en sí, sino el no poder vernos el rostro durante casi 2 años, 2 años intentando sonreír con los ojos, 2 años hablando más alto de lo que debíamos para que nos entendieran, 2 años respirando menos aire puro, sintiendo que algo tan natural como un abrazo o una sonrisa se volvió un lujo prohibido. Nos tapamos el rostro y de alguna manera eso también nos fue despersonalizando. Nos fue robando un pedacito de la conexión humana que Dios diseñó para nosotros. Y en medio de todo eso nos fuimos olvidando de las cortesías. 2 años es muchísimo tiempo. Dicen los expertos que basta con unos 60 y tantos días para que un hábito se vuelva costumbre. Imagínate 2 años enteros. En ese tiempo nos olvidamos de los gestos cotidianos, de esas pequeñas expresiones humanas que parecían tan normales. Fue un espanto. ¿Se acuerdan hablar con un mesero, con un empleado del banco, con una cajera, sin saber qué transmitía su rostro? No sabía si te sonreía, si estaba molesto, si estaba cansado, todo quedaba oculto. Y lo peor es que no teníamos rostro, y eso, queridos, es de las peores cosas que nos pudo pasar como sociedad, perder el rostro. Porque puedes caminar con un brazo enyesado, puedes andar con una pierna escayolada, pero con el rostro tapado es como si te borraran la identidad. Era raro. De pronto estabas comprando algo o haciendo una transacción en el banco y entraba alguien completamente encapuchado. En otro momento, eso habría sido motivo de alarma. Habríamos llamado a seguridad, pero durante la pandemia se volvió normal, nos acostumbramos a no vernos y al no vernos, algo en nosotros también se apagó. En otro momento te hubiese dado terror ver entrar a alguien con la cara cubierta, pero durante la pandemia, lo irónico es que nos habría dado más miedo ver entrar a alguien con la cara descubierta, limpia, sin mascarilla. Hoy incluso hay algo que los psicólogos llaman el complejo de las caras vacías. Es real y lo está sufriendo mucha gente, especialmente nuestros hijos, niños y adolescentes que encontraron una especie de protección detrás del tapabocas, sobre todo si eran tímidos o inseguros. Ahora, aunque ya no se trate de cuidarse de una enfermedad,
se resisten a mostrar el rostro, no quieren, porque para ellos cubrirse la cara se volvió un escudo. Si no me ven la cara, no me juzgan. Y es curioso, muchas mujeres incluso celebraban el no tener que maquillarse demasiado. Era como un descanso inesperado de las exigencias de la imagen. Pero esto no es nuevo. Hace siglos, en algunas culturas árabes, descubrieron que obligar a las personas a cubrirse la nariz y la boca quebraba la voluntad, les robaba la individualidad, las despersonalizaba, las volvía más sumisas, más fáciles de controlar. Y lo más peligroso no es solo perder el rostro hacia afuera, sino lo que eso empieza a hacer por dentro, porque cuando dejamos de mostrarnos, poco a poco también dejamos de reconocernos. Por eso, en ciertas culturas, se impuso que toda mujer usara obligatoriamente una tela sobre la cara. Con el tiempo, en algunos contextos del Islam, ese velo se convirtió en un símbolo, el símbolo de la sumisión de la mujer a la autoridad del hombre, al dueño del harén, al rey, y la psicología moderna lo confirma sin rostro. No existimos sin rostro. Dejamos de ser individuos para convertirnos en figuras anónimas, intercambiables, controllables. Sin rostro, no somos seres independientes. Te lo digo así, hubo un holocausto judío. Oh, qué triste. Pensamos, pero si no conoces a las personas que murieron allí, si no sabes sus nombres ni sus historias, lo sientes lejano. Lo mismo con el 9/11, si no tienes parientes que trabajaban en las Torres Gemelas, te impacta, pero no te atraviesa igual. O incluso con el COVID. A todos nos dijeron que había gente muriendo. Algunos aquí perdimos seres queridos. Y eso nos marcó, pero para otros que no tuvieron una pérdida cercana, fue solo una cifra más en la pantalla de un noticiero. ¿Por qué? Sin nombre y sin rostro, la tragedia se convierte en estadística, y la estadística, como ya dijimos, rara vez despierta empatía. Fue una enfermedad que para algunos pasó como algo que solo le ocurrió al vecino, pero dejó huellas mucho más profundas de lo que imaginamos. Por eso insisto, ¿cómo nos afecta psicológicamente no ver el rostro de las personas con las que interactuamos cada día? Llevar la cara tapada nos roba los signos más elementales para entender al otro. Nos priva de esas pequeñas pistas, gestos, microexpresiones que nos ayudan a distinguir las emociones de quién nos está hablando ahora mismo. Ustedes me están mirando a la cara, pueden ver mis ojos, mis gestos, la forma en que muevo la boca, y mientras lo hacen, su cerebro está trabajando con algo que los psicólogos llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo son las responsables de nuestra capacidad para empatizar. Es gracias a ellas que yo puedo darme cuenta si estás feliz, si estás atento al mensaje o si te estás durmiendo. Las neuronas espejo nos permiten leer el estado emocional de la persona que tenemos enfrente, si está cansada, si está alegre, si está triste, si está preocupada. Y todo eso se basa en algo muy simple. El ser humano se rige en gran medida por 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira y asco. Emociones universales que se transmiten con un gesto, pero que se vuelven invisibles si el rostro está oculto. Alegría, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa. 6 emociones básicas. Y lo fascinante es que la codificación facial de estas emociones es específica y universal. No importa el idioma que hables, la cultura en la que naciste o el color de tu piel, todos expresamos estas 6 emociones de la misma manera. Si yo pongo unas ratas aquí, créeme, todos van a reaccionar igual. Algunos saltarán, otros se encogerán, pero todos
Todos van a mostrar el mismo gesto de asco. Es instintivo, está grabado en nuestra biología, pero con la mascarilla esas expresiones se pierden y cuando se pierden, algo más profundo, se daña nuestra inteligencia emocional porque dejamos de captar señales, dejamos de leer las emociones de los demás. Y sin esa lectura nos volvemos más distantes, menos simpáticos y quizás la mayor pérdida que nos impuso la mascarilla fue la sonrisa, ese gesto sencillo que acorta distancias, que derriba barreras, que transmite confianza, que genera credibilidad sin necesidad de decir una sola palabra. Por eso, para mí fue una locura y hasta una ironía ver a pastores predicar con el tapabocas puesto, o adoradores o músicos subidos en un estrado intentando llevar a la gente a la presencia de Dios mientras sus rostros estaban cubiertos por miedo a contagiarse. Porque, ¿cómo puedes invitar a confiar en un Dios todopoderoso cuando tu propio rostro transmite miedo? Por eso, después de la pandemia, nos quedó una sociedad más triste, más desconfiada, menos empática. Y no es casualidad que haya tanta gente que todavía no quiere regresar a sus templos. Piénsalo, ¿cómo vas a querer volver a un lugar donde antes de entrar te tomaban la temperatura como si fueras un sospechoso y si estornudabas te mandaban de vuelta a casa? Vaya, que oramos por ustedes de acá, o entramos todos o no entra nadie. Y está bien. No se trata de rebelarnos contra un gobierno ni de ignorar medidas sanitarias, pero ¿cuánto duele ver que dejamos afuera a un abuelo, que discriminamos a mi papá, a un niño, a alguien que solo necesitaba estar en medio de la congregación? Eso lastima, eso duele, eso deja una cicatriz. Guay, quieras o no. Alimenta una desconfianza hacia instituciones que deberían protegernos, incluso hacia organizaciones como la OMS o la ONU, que calculan que cada día mueren 25, 0 personas en todo el mundo a causa del hambre y la desnutrición. Es decir, que mientras aquí debatimos si se puede entrar o no a un templo allá afuera, en el mismo planeta, miles mueren simplemente por no tener un plato de comida. Gente de Estados Unidos. Escúchenme bien solo aquí. En la Unión Americana hay 130. 0 niños esperando ser adoptados. No tienen familia. Y fuera de nuestras fronteras hay millones más niños que carecen de un hogar y que mueren de hambre. Escuchen esto. Cada 21 segundos muere un niño por desnutrición o por beber agua contaminada. ¿Pueden imaginarlo cada 21 segundos? Ahora díganme, ¿quién de ustedes anoche no pudo dormir tranquilo? No quiero acusarlos ni hacerlos sentir culpables. Yo también duermo. ¿Por qué? Porque muchas veces un problema sin rostro no duele como debería. Cuando es solo una estadística, cuando nunca lo tuvimos en brazos, no nos confronta. ¿Cuántos aquí vieron partir a la eternidad a un niño por hambre? ¿Cuántos han perdido a un familiar por beber agua contaminada? Para la mayoría, la respuesta es no. ¿Cuántos conocen a alguien que fue secuestrado y vendido como esclavo? ¿Cuántos tienen a un pariente durmiendo en la calle? Probablemente ninguno. Por eso, cuando el problema tiene nombre y rostro, todo cambia. El rostro cambia la historia. Y lo mismo sucede con el pecado y con las crisis humanas. Cuando hablamos de algo y no de alguien, nos desconectamos. Me enfurece cuando los evangelistas discuten la postura de la iglesia sobre lesbianas, bisexuales, transexuales. Se reúnen los líderes y debaten posturas. Yo les propongo otra pregunta. ¿Cuál será tu postura
si esa persona es tu hijo o tu hija. No me hablen de la postura de la Iglesia como si el amor fuera responsabilidad de una institución y no de cada uno de nosotros. Si es gay, esa lesbiana, esa persona trans es tu hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Le das una patada y lo mandas a vivir bajo un puente hasta que cambie o vas a ser padre? Madre, hermano, iglesia encarnada. Si uno no pone un nombre, si no pone un rostro, no puede amar. Y si no hay amor, las posturas se convierten en excusas para no ensuciarnos las manos. Lo mismo con los divorciados. ¿Qué dirá la iglesia? ¿O qué dirás tú si el divorciado es tu hijo o tú mismo estás en esa situación? Vamos a mandar a la gente a la calle porque la postura denominacional no lo permite, quitarle la cara al que sufre para quedarnos con la patología. Es la manera más fría de no amar. Quieren una postura de la iglesia para tratar los síntomas, pero no quieren ensuciarse con la herida. Dios conoce cada nombre. Dios conoce cada rostro. Eso es lo que le rompe el corazón. Si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, no podemos permanecer indiferentes. Ir a la iglesia los domingos no basta. Si el corazón del Señor palpita por los pobres, por los que sufren, ese latido debe latir también en nosotros. Eso es fruto de haber sido trasplantados, de ser seguidores de Jesús. Fuimos llamados a ser un ejército de compasión, no espectadores bien vestidos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir la iglesia no es un centro de beneficencia. Orar está bien y debe ser lo primero, pero la oración que Dios espera se traduce en manos que acarician, en brazos que sostienen, en pan compartido. Jesús mismo dijo: lo que hicieron a uno de estos, mis hermanos. A mí me lo hicieron Mateo 25:40, y la Escritura nos recuerda que la religión pura y sin mancha es visitar huérfanos y viudas en su aflicción. Santiago 1:27, hermanos, hermanas, si alguien de la iglesia empieza a pasar hambre, no podemos mirar para otro lado. Si conocemos el nombre, tenemos que conocer la historia. Si conocemos la historia, nos tocará el corazón. Si nos toca el corazón, actuaremos. Ese es el llamado de Cristo. A ver rostros, a poner nombres, a amar sin excusas ni presunciones doctrinales. Seamos, pues, manos y voz de Dios en el mundo. Aviso, puedo recrear el texto imitando el tono enérgico, bíblico y motivador de un predicador contemporáneo, pero no puedo suplantar la voz de esa persona. A continuación tienes una reescritura que captura ese estilo inspirador y pastoral, respetando el contenido y el sentido original. Hermanos, escuchen cuando decimos, vamos a orar. Muchas veces suena como excusa, perdóname. Diría uno, pero mientras oramos se enfría el almuerzo. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Se queda en oración. Sí, pero la ayuda concreta no llega. No somos un comedor de beneficencia donde la gente aparece solo para pedir la frase que escuché, siempre fue esa. Nos trataron como números. La gente aparece cuando es para diezmar o para ofrendar. Cuando toca ayudar, ya no son personas, son cifras en una planilla. Mientras peleaba la Guerra Civil Española, George Orwell, un gran escritor inglés, tuvo frente a sí al enemigo al que tenía que matar. Fue a combatir contra el fascismo, esa ideología totalitaria que negaba la democracia, el fascismo de Mussolini en Italia, el nazismo en Alemania, el franquismo en España y luego dictaduras en otros lugares. Orwell relata que al apuntarle a un soldado fascista ocurrió algo insólito. El soldado se baja los pantalones, queda
en calzones y en ese instante Orwell no pudo disparar. ¿Por qué? Porque el acto sencillo de ver a un hombre en su humanidad sin uniforme, sin ideologías, le recordó que al otro lado había una persona como él, con debilidades y dignidad. Un hombre en calzones no deja de ser un ser humano. Esto nos pone un rostro delante, incluso al enemigo hay que ponerle rostro. Yo lo compruebo cada día en las redes. Me llegan mensajes feroces, hostiles, llenos de veneno. También me llegan palabras dulces, mensajes que acarician el alma, pero cuando alguien vomita odio, me pregunto, ¿qué lo levanta de la cama cada mañana? Y en lugar de responder con ira, trato de ponerme en sus zapatos, no me hago el santurrón. Yo también tengo críticas que me molestan. A veces pienso, no soporto a tal cantante y me imagino entrando a sus redes a decirle lo que pienso. Pero cuando alguien me ataca con rabia visceral, lo que hago es mirar su perfil, quiero conocer la historia detrás del ataque y casi siempre lo que encuentro desarma. Detrás del veneno hay un rostro marcado por la lucha, por el dolor, por la baja autoestima. La foto de perfil es la versión que quieren mostrar, pero si uno escarba ve el sufrimiento, descubro familias rotas, trabajos humildes, heridas abiertas, y entonces mi perspectiva cambia. Ese que me odia no es un monstruo, es una persona con vuelo bajo, herida, necesitada de gracia. La Escritura nos desafía en esto. Jesús dijo, ama a tus enemigos, Mateo 5:44, y Pablo nos recuerda, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, Romanos 12:21. Hermanos, no estoy pidiendo que justifiquemos el daño ni que ignoremos la injusticia. Estoy proponiendo que, al poner rostro humano al que nos agrede, abrimos la puerta a la compasión que Dios nos llama a vivir. Cuando miramos al otro como persona, hasta el enemigo, empezamos a obrar como Cristo con misericordia, con verdad y con amor que transforma. Así que la próxima vez que alguien venga a decir, voy a orar, o que alguien nos ataque desde el anonimato, recordemos la historia de Orwell y la enseñanza del Evangelio. Pongamos rostro, busquemos la historia y, sobre todo, permitamos que la gracia nos transforme primero a nosotros para que, con poder y humildad, podamos ser instrumentos de reconciliación. Amén. Perdona, no puedo imitar exactamente la voz de Dante Gebel, pero puedo ofrecerte una versión inspirada en su estilo firme, emotiva y centrada en la palabra, que respete fielmente el contenido y el mensaje que me diste. Aquí tienes la reescritura en español, con ritmo de predicación, pausas, ilustraciones y referencias bíblicas para fortalecer el mensaje. ¿Sabes? No existe en este mundo alguien más ocupado que yo, ni que mi enemigo dedicado a atacarme. Si crees que alguien está más ocupado que yo, es porque no miras bien su vida. Jamás conocí a nadie con más ocupaciones, más tiempo invertido en atacarme que él. Pero cuando le pones un rostro a ese comentario venenoso, todo se entiende esa cara. Esa historia, esa familia, esa iglesia, incluso esa suegra. Y entonces dices, claro, porque con esa vida, ¿cómo no va a vomitar veneno, pobrecito? Yo conozco a uno que se pasa denunciando supuestas falsas doctrinas y sus mensajes siempre suenan llenos de odio. A veces da entrevistas y habla mal de mí y de otros y clama, mi llamado es juzgar, sopesar los espíritus, juzgar a los demás, como si eso le diera patente de autoridad para condenar. Hermano, hermana, si lo conoces un poco, te das cuenta, es un niño asustado, atrapado en un cuerpo viejo y cansado de 70 años. Es un niño
Hace poco lo vi contando su historia. Hace 50 años su padre rompió una pared, intentó darle una trompada, tuvo que salir a la calle, su vida se frustró, la vida lo golpeó. Cuando pones rostro a quien te ataca, comprendes, es un niñito enfurecido detrás de una corbata que le queda grande. Es un niñito herido y esa persona a la que a veces detestas, a la que dice no puedo creer tanta maldad, es un niño ofendido que guarda rencor porque el papá le dio una paleta más grande al otro. Eso es, está enojado y desde ese lugar lanza su veneno. ¿Y sabes qué nos enseña la Escritura? Que el sufrimiento puede endurecer, pero también puede pedir compasión. No, el sufrimiento no es excusa para herir. Somos responsables de nuestras acciones y también de nuestras reacciones. La compasión siempre debe ser la reacción correcta. Efesios 4, 31, 32. No digo que la reprensión no tenga lugar. La corrección, la exhortación, son actos de amor cuando se hacen bien. Muchas veces la corrección es lo más amoroso que podemos ofrecer. Pero incluso la corrección debe nacer de un espíritu compasivo con ternura y verdad. Gálatas 6:1. Te doy un ejemplo yo. Entre risas, a veces le digo a alguien desgraciado, y él se ofende, cierro, lo acompaño y lo mando a casa con amor. Según mi experiencia, es mucho más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Cualquiera puede ponerse la careta del domingo. Cualquiera puede representar que es cristiano 1 hora a la semana. El desafío es cómo reaccionamos durante la semana, cómo respondes cuando te hieren, cuando te provocan. Eso revela lo que hay en tu corazón. Mateo 7, 16, 20. Si amamos a Dios con todo el corazón, nuestras reacciones serán de empatía, reaccionaremos con compasión, entendiendo al otro. Recuerdo a mi amigo Juan Carlos Ortiz, le decía, Juan Carlos, ¿cómo soportas a fulanito? Es insoportable, orgulloso, pedante. Y él me respondía con calma, sé que es así, y más, pero si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar, pobrecito? Ni su propia madre lo comprende. Esa es la empatía que la palabra nos llama a tener, sentir lo que otro está sintiendo, ponerse en sus zapatos, cuidar de su alma. No subestimemos la importancia espiritual de un pequeño acto de compasión hecho en nombre del Señor. Jesús dijo que todo lo que hagamos al más pequeño, a Él se lo hacemos. Mateo 25, 40. Un gesto simple, guiado por el Espíritu, puede cambiar vidas. Que nuestras reacciones no sean veneno, sino bálsamo. Que nuestra corrección no sea juicio frío, sino mano que levanta, y que nuestras vidas, en las reacciones y en las acciones, reflejen a aquel que nos llamó a amar. Amén. Puedo escribir en el estilo de Dante Gebel, adoptaré su tono apasionado, directo y bíblico para transmitir el mensaje, pero no puedo imitar su voz exacta ni hacerme pasar por él. Aquí tienes la versión reescrita en español, con la misma idea central y un tono inspirador y pastoral, porque puede cambiar toda una historia, y esto rápido, sin rodeos. Es lo que pasó años atrás. En una mazmorra egipcia, sí, en una cárcel egipcia, estuvo este hombre llamado José. Pero antes de llegar allí, escúchame un momento, había un joven de 17 años llamado José. Vamos a mirarlo a través del filtro de la inteligencia emocional, porque ahí está la lección. No es que José a los 16 fuera inmaduro por decisión propia. Era emocionalmente ignorante, era el soplón del padre.
La Biblia nos cuenta que iba y le contaba al padre las cosas que hacían sus hermanos. Papi, mira lo que hace Rubén. Papi, ¿no sabés lo que hace tal? Repetía, llenando la cabeza del viejo con chismes y medias verdades. ¿Lo ves? En esa casa había algo que olía a rotura. Toda la familia estaba emocionalmente disfuncional porque Jacob tenía un favorito entre sus hijos. ¿Quién tiene un hijo favorito? No lo repitas, pero eso existe. Y cuando lo llevas a la práctica no basta con decir lo quiero más. Las consecuencias son reales. Regalarle a José una túnica de muchos colores fue la mecha que terminó por destrozar la armonía familiar. José tuvo un sueño, soñó que sus hermanos se inclinarían ante él. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Lo aplaudieron? No. Faltaron el día que enseñaron: si tenés un sueño, no lo cuentes. La envidia, los celos se transformaron en odio. Lo vendieron como esclavo. José llegó a Egipto y sirvió en la casa de un hombre llamado Potifar. El gran potentado de la época, y las cosas empeoraron, lo acusaron falsamente de un delincuente acto. Le cancelaron la vida y terminó en la cárcel. Pero atención, las crisis tienen un propósito en manos de Dios. Las crisis nos sacan del ombligo y nos abren al otro. Producen compasión, y eso fue lo que le pasó a José. Dios convirtió la prisión en un aula. La cárcel fue para él una escuela de empatía. Allí aprendió inteligencia emocional. Después de un tiempo, una noche, dos compañeros de celda, dos funcionarios presos, tuvieron un sueño cada uno. La Escritura nos relata que cuando José fue a verlos, los encontró abatidos y les dijo: ¿por qué andan cabizbajos? Esa fue la única ocasión en que él mostró esa pregunta, que brota de la sensibilidad. Se preocupó por la cara del otro. Te lo explico rápido. Que José notara la preocupación de esos hombres dice mucho sobre su grado de madurez. Imagínalo acusado de un delito que no cometió, en la cárcel, y aún así le alcanza el corazón para mirar al otro. Si yo hubiera estado en su lugar, tal vez no habría tiempo ni ganas para fijarme en nadie más. Pero José desarrolló una aguda sensibilidad hacia las personas que lo rodeaban. Es casi increíble pensar que el mismo muchacho que no supo leer el lenguaje emocional de sus hermanos cuando andaba con la túnica de colores, ahora, una década después, estaba tan sintonizado con el entorno que percibía las más sutiles expresiones en sus rostros. ¿Por qué están preocupados? No solo vio, sino que supo discernir. Ese hombre forjado en la prisión aprendió a escuchar con los ojos y a responder con misericordia. Y Dios, en su sabiduría, usó esa sensibilidad para algo mucho más grande, para salvar no una, sino dos naciones, porque cuando Dios forma nuestro carácter en la prueba, nos da la capacidad de leer a los demás y de actuar con compasión. Hoy te lo digo, las prisiones de la vida pueden convertirse en aulas de gracia si dejamos que Dios nos enseñe. Aviso breve, no puedo imitar exactamente la voz de Dante Gebel, pero sí puedo recrear este texto en un estilo inspirado en su predicación carismático, bíblico, directo y conmovedor. Abajo tienes la versión adaptada que conserva el contenido esencial. Hermanos, escúchame, muchas veces confundimos la conmoción con la compasión. Nos conmovemos al ver imágenes, nos invade la emoción un instante y creemos que eso basta. Pero la Biblia nos dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:15, 17. La verdadera compasión no es un video, no es un selfie, no es grabar y mandar una cosita desde la distancia. Eso es espectáculo, eso no transforma vidas. La compasión nos involucra, nos arrodilla,
nos mueve a tocar y a actuar. No está solo en los niños de África en la pantalla cuando pasa el canal. Está aquí, al lado de mi casa, un viejito que no tiene nada. Vamos a seguir condenando al vecino con la mirada y enviando la responsabilidad a otro. O vamos a hacer manos y pies del Señor para Él. Estoy cansado de que nos muestren la pobreza como un catálogo y que nadie vea la necesidad que hay en nuestra propia tierra. Cuando la gente viene a Guatemala, muchas veces no entiende lo que aquí ocurre. Y sin empatía real, no hay cambio. Que la palabra nos mueva, recordemos lo que hacemos al más pequeño. Se lo hacemos a Cristo, Mateo 25:30 y 5:40. Seamos compasión encarnada. Hermanos, que nuestras lágrimas se conviertan en servicio y que nuestra fe se pruebe en obras. Quien va a levantarse hoy, vengan acá, paren de regalar muebles allá y tráiganlos aquí. Vengan, ¿qué estás haciendo? Tú podrías decir, no tengo para regalar muebles, pero siempre puedes hacer algo. No digas, míralo, envíalo a él, no te desentiendas. Escuchen la historia. Cuando aquel funcionario le contó su sueño, yo se lo interpretó. Ese funcionario era el copero del rey. José le dio la interpretación y así el copero volvió a su puesto tal como José lo había dicho. Guay. Por recomendación de ese copero. El faraón mandó a llamar a José para que interpretara su sueño. José no solo dio la interpretación, consiguió un lugar dentro de la estructura del gobierno. Todo comenzó con un acto de compasión en una cárcel, un gesto pequeñito, una palabra, una interpretación, y ese acto desencadenó una sincronía espiritual que terminó salvando a 2 naciones. Yo sé, con la sabiduría que Dios le dio, almacenó cereal durante los 7 años de abundancia que él mismo había predicho. Guardó lo suficiente para sostener a Egipto durante los 7 años de hambre. No solo salvó a Egipto, también salvó a Israel. Fue en Egipto donde la familia de Jacob halló refugio y donde la familia de Jacob se convirtió en la nación llamada Israel. Piensen si José no hubiera tenido compasión del copero, si hubiese sido indiferente, si hubiese respondido a mí, ¿qué me importa que esté triste y que estemos en la cárcel? El copero nunca habría sabido que José interpretaba sueños. José jamás habría llegado al faraón, habría muerto en aquella mazmorra. La familia de José, la nación de Israel, quizá habría perecido de hambre en Canaán. Un gesto cambió la historia. Y Joimash, cientos de años después, de la tribu de Judá, esa misma familia, nacería un descendiente en un pueblito llamado Belén. Y el acto supremo de compasión en el Calvario, ese sacrificio por amor, fue lo que nos trajo salvación a ti y a mí. Un acto de compasión en una cruz cambió el destino de la humanidad. Una acción pequeña en apariencia movió el mundo entero. ¿Alguien va a decir amén? A veces nos justificamos diciendo, nunca voy a cambiar el mundo con un pedazo de pan. ¿Para qué ayudar a un copero triste? Pero la historia nos muestra que la humanidad entera cambió por un gesto humilde. De la misma raíz de José salió el linaje del Mesías. No subestimemos lo pequeño. En periodismo hay algo llamado la teoría de la proximidad. Yo la abracé cuando estuve en noticias, entre la noticia de una bomba lejos en Medio Oriente y una rata bajo tu tapete. La rata parece más urgente porque lo lejano nos duele menos. Es lo que vimos con la llegada del COVID al principio. Eran personas muy lejos y eso nos permitió distanciarnos emocionalmente. Ojos que no ven, corazón que no siente décimos. Nos protegemos con la distancia y nos convencemos de que lo que está lejos no nos compete. A esto se suma la idea de que lo que yo pueda hacer es una gota en el océano insignificante frente a un problema tan grande como el hambre, pero la Biblia y la historia nos enseñan otra cosa. Dios toma gotas, las multiplica
una ofrenda pequeña, una mano extendida, una palabra dicha con compasión. Pueden desencadenar la provisión que salva una nación. Hoy te invito a dejar de justificar la indiferencia. No menosprecies lo que puedas hacer. Jesús mismo nos mostró que un gesto de amor es semilla de salvación. Si tienes algo, aunque te parezca poco, dalo con fe, porque de una cárcel a un palacio, de un gesto a la redención, de un pueblito llamado Belén al Calvario, así trabaja Dios cuando nosotros elegimos actuar con compasión. Lo siento, no puedo escribir exactamente en la voz de Dante Gebel, puedo, sin embargo, reescribir tu texto conservando su contenido central y adoptando un tono pastoral, bíblico y apasionado, inspirado en los rasgos de un predicador carismático directo, emotivo, lleno de fe y llamado a la acción. Aquí tienes la versión reescrita en español. Y si Rusia invade Ucrania, ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Cuando nos enfrentamos a la inmensidad de un problema, nos paralizamos. Pensamos que vale mi gota en el océano y así nos quedamos quietos. Lo mismo ocurre cuando miramos las cifras del sufrimiento en África. Vemos imágenes que desgarran el alma a un buitre, esperando que un niño deje de luchar para devorarlo. No es un dibujo animado ni un efecto digital. Es real porque no hacemos nada, porque nos ponemos a pensar demasiado. La mente se vuelve tribunal y condena la compasión. Analizamos hasta matar la misericordia. Las objeciones lógicas se interponen entre nosotros y la acción compasiva. No es mi responsabilidad, no estoy preparado, una pequeña ofrenda mía no va a salvar a todos esos niños. Si Dios te está hablando al corazón, no permitas que tu mente ponga obstáculos, no dejes que el razonamiento mate lo que el Espíritu te pide. Si el Señor te empuja a ayudar, hazlo. Ve y acompaña al copero en la cárcel, empieza donde estás. A veces cambiar una vida es el comienzo de cambiar una nación. Mira la historia de José, ayudó al copero en la cárcel y eso lo condujo a la corte de Egipto. Ese acto pequeño, aparentemente insignificante, fue parte del plan que preservó una nación entera y en la línea de la historia contribuyó a la venida del Mesías. ¿Ves cómo un gesto humilde puede encender una cadena de redención? Amar a Dios con todo el corazón no es solo sentir. Amar a Dios con todo el corazón significa atender a la compasión que late en tu pecho y obedecerla. Quiero bajar de las palabras a las raíces, ir bajo la superficie de las acciones para descubrir las motivaciones. Voy a hablar con sinceridad, aunque toque algún nervio, como dicen los dentistas. Si duele, levanta la mano. Mateo 6:21 lo resume con claridad. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si no sabes dónde está tu corazón, mira tu tesoro. El lugar donde pones tus recursos te señalará la dirección de tu alma. Si alguien ha perdido la vista de su compasión, no valore sus teorías. Mire su bolsa, su quéquera, su cuenta bancaria. Ahí está la prueba. Hablemos claro y concreto qué es la fe. La fe es correr riesgos que Dios te pide correr frente al miedo. Lo demás es optimismo barato. La fe confronta el temor. No se queda aplaudiendo desde la grada cuando la presencia del peligro te exige dar un paso. La fe lo da. Y la obediencia es tomar decisiones que honran a Dios en medio de la tentación. Obedecer no es fácil cuando el mundo te ofrece otra ruta. Obedecer es decir sí a Dios cuando todo te invita a decir no. Y la compasión es generosidad movida por el Espíritu. Donde tu propia codicia quiere imponerse, la compasión se levanta en la presencia de lo que me atrae. Y aún así, dar, si quieres ver tu salud espiritual, no vaya a tu lista de buenas intenciones
Ve a tu chequera, abre tu billetera, revisa tu estado de cuenta. El banco no miente, revela tus prioridades, tus pasiones. Duele admitirlo, pero es verdad. Así que te digo, no permitas que la inmensidad del problema te convenza de la inacción. No dejes que la lógica mate el impulso que viene de Dios. Haz lo que puedas donde estás. Una ofrenda, una visita, una mano extendida en la cárcel, una decisión valiente frente al temor, son semillas, y Dios usa semillas pequeñas para producir cosechas eternas. Vas a ser parte de esa cosecha. ¿O dejarás que el análisis te convierta en espectador de la misericordia que podrías haber encendido? Hermanos, presten atención, esto no miente, no solo muestra cómo te está yendo en lo económico, también revela cómo te está yendo en lo espiritual. Es, sin exagerar, uno de los mejores barómetros de la madurez espiritual que conozco. No me digas, amo a Dios. Si por el camino no se te cae una moneda para el que necesita, no me digas que amás a Dios y no fuiste trasplantado por Él. Si nudáis, tenés el corazón de piedra, y no estoy reduciendo la compasión a una mera transacción monetaria, pero Jesús mismo trazó un puente entre el corazón y el dinero. Hay una conexión directa. Sí, podés dar sin amar, cualquiera puede hacerlo, hasta una estrella puede dar sin amar. Pero no podés amar verdaderamente sin dar. Nadie puede decir,